compañeras, compañeros. Yo quiero sumarme a la bienvenida que la compañera Teresa García les brindó en el arranque de este encuentro, diciéndoles que para nosotros este encuentro no solamente nos da la oportunidad de recibir a compañeros de un proyecto político que sentimos como común y que sentimos como propio, el proyecto político de la integración latinoamericana y de la liberación latinoamericana, sino también para decirles con absoluta sinceridad, franqueza, que los recibimos además como hermanos. Nos sentimos hermanados con ustedes. Yo escuchaba las palabras del compañero y hermano brasileño, del compañero y hermano venezolano, de la compañera brasileña también, y me he sentido profundamente identificado y estoy seguro que cada uno de los argentinos que estamos aquí presentes hemos sentido lo mismo, ¿no? Esta hermandad que nos une en el proyecto político y que nos une en el ser y en el sentirnos latinoamericanos. Este año es un año muy especial en la Argentina, a pesar de las circunstancias. Yo diría paradójicamente especial. Es el año del bicentenario de la independencia nacional. Poco se nota, poco van a notar ustedes si leen los periódicos argentinos o miran algún programa, que estemos en el año del bicentenario de la independencia nacional, no solamente por el hecho de que el tema del bicentenario está prácticamente ausente en las noticias, sino que, sobre todo, que las políticas que se están aplicando van en un sentido absolutamente contradictorio con la idea, con el sentimiento, con la convicción que requiere ser un Estado independiente. Fíjense que la independencia nacional que se proclamó en la Argentina el 9 de julio de 1816 en la provincia de Tucumán, en la ciudad de Tucumán, tuvo dos momentos. Un primer momento en el que se declara la independencia de la corona española. El 9 de julio se declara la independencia de la corona española y luego de ese hecho se tuvo que aclarar y de toda otra potencia extranjera. El 9 de julio declaramos la independencia de la colonia española. No recuerdo si fue el 11 de julio o 12 de julio, que se aclaró, o sea, se tuvo que acotar que era la independencia de toda potencia extranjera. Ese debate de 1816, en donde habían argentinos que dudaban si había que declarar la independencia de otras potencias extranjeras, como por ejemplo el Reino Unido de Gran Bretaña, Inglaterra, ya muy presente en la política argentina, en la política latinoamericana de esa época, operando sobre nuestra realidad política y económica, sobre todo económica nacional de esta Argentina que venía naciendo. Existían dudas, sobre todo en la élite porteña, respecto de la convicción de que tuviéramos que soltar amarras, no solamente de España, sino de Portugal, que tenía también asociada con Inglaterra una incidencia muy fuerte en la política argentina, e incluso de la propia Inglaterra. Nosotros creemos que este año cobra mucho más sentido asumir las políticas de independencia y de su contracara, la otra cara de la misma moneda, de la soberanía nacional, la independencia hacia esas potencias extranjeras que en distintos momentos de nuestra historia han intentado dominarnos, pero también la reafirmación de nuestro poder soberano necesario para poder ser un Estado independiente, en un contexto en el cual la Argentina, a partir del gobierno asumido en diciembre del año pasado,
está avanzando en sentido y en dirección absolutamente contraria. Yo quería también, además de contextualizar en el momento que estamos viviendo, contextualizar este encuentro en el lugar donde estamos, el Congreso de la Nación Argentina. Y quiero hacerlo fundamentalmente porque aquí en este Congreso, a partir del año 2003, con la presidencia de Néstor Kirchner, y a partir luego del 2007 con las dos presidencias de Cristina Fernández de Kirchner, se protagonizó un proceso de reafirmación de la soberanía argentina, de reafirmación de la soberanía popular del pueblo argentino en el campo político, en el campo económico, en el campo cultural, inédito desde muchísimas décadas atrás. Un proceso que tuvo a este Congreso Nacional como protagonista. Yo anoté para decirles las cosas que hemos discutido y hemos votado aquí, los diputados y diputadas que estamos presentes. Por ejemplo, la nacionalización de YPF. Se votó acá, en este Congreso, a partir de una iniciativa de nuestro gobierno. La nacionalización de Aerolíneas Argentinas, la estatización, perdón. Estatización de Aerolíneas Argentinas. La generación de una ley contra los monopolios mediáticos, la ley de medios. La disposición de los recursos necesarios para afrontar una política excepcional en materia de inclusión y de igualdad para los argentinos, empezando por los niños, como ha sido la asignación universal por hijo. Además, la asignación universal para embarazadas y otras políticas sociales complementarias. Aquí se ha votado el manejo soberano de la deuda externa argentina. Aquí nosotros sostuvimos el debate, primero con Néstor, luego con Cristina, respecto de la importancia de que la Argentina recuperara soberanía a partir de un programa de desendeudamiento inédito desde la época de Perón. Aquí nosotros votamos la ley de matrimonio igualitario. Tuvimos la posibilidad de terminar con las políticas de discriminación de género a través de leyes de promoción de la mujer, de distintas minorías. Avanzamos en una legislación para los pueblos originarios. Nosotros aquí, por primera vez, logramos que el Congreso, por unanimidad, se expresara respecto de la soberanía argentina por Malvinas. Aquí votamos la ley que permitió la elección directa de los parlamentarios de Mercosur por primera vez y aprobamos un conjunto de leyes para la integración importantísimos. Yo miro con mucho orgullo en un momento en el cual parece derrumbarse el Mercosur, que alguno de los símbolos esté vigente. Ahora los autos nuevos que se patentan en la Argentina salen con la patente de Mercosur. Esperemos que seamos capaces de sostener que el Mercosur sea eso y mucho más que eso frente a la arremetida que está teniendo el gobierno nacional. Aquí se aprobó que tuviéramos en el presupuesto nacional un porcentaje, el 6% del PBI, destinado a la educación. Se crearon universidades nacionales. Podría seguir, tenía algunos temas más anotados y podríamos seguir recorriendo agricultura familiar, por ejemplo, defensa de los clubes de barrio. Bueno, muchísimos temas que tuvieron a este Congreso como protagonista a partir de un proyecto político y de un liderazgo y una conducción que ejercieron Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Y eso a nosotros nos llena de orgullo. Y vemos con muchísima pena, con muchísimo dolor, cómo hoy avanza una agenda que no solamente es la agenda de la restauración conservadora, es una agenda contrarrevolucionaria la del macrismo. Es una agenda que se propone destruir los logros que por más de una década
supimos construir los argentinos y las argentinas. Esa agenda contrarrevolucionaria, por ejemplo, ha implicado que el Congreso Nacional, este mismo Congreso que votó la nacionalización de YPF o la estatización del sistema previsional, este mismo Congreso haya autorizado un vergonzoso pago a los fondos buitres, poniéndonos de rodillas, comprometiendo el futuro de los argentinos, comprometiendo el proceso de desendeudamiento que hemos vivido los argentinos. Nos da mucha pena que las iniciativas que tiene el actual gobierno estén en la línea de desarticular el enorme esfuerzo que hicimos los argentinos y las argentinas en favor de lograr un sistema previsional sostenible que mejore la calidad de vida y las condiciones de vida de nuestros jubilados y pensionados. Nos duele muchísimo que se anuncien proyectos que buscan desvirtuar un sistema electoral que permitió profundizar nuestra democracia en la Argentina a partir de la adopción de las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas. Esta agenda contrarrevolucionaria que lleva adelante el macrismo es una agenda que indudablemente va en contra de los intereses de las mayorías populares, en contra de los trabajadores, en contra del creciente sector de desocupados, y que también va, y tomo particularmente este aspecto que señaló Héctor, va en contra de los intereses de una clase media que mayoritariamente acompañó electoralmente al proyecto político que hoy gobierna la Argentina. Vamos a tener la oportunidad de que otros compañeros y compañeras profundicen en aspectos que tienen que ver con nuestra política interna, con nuestra política nacional. Yo quiero poner énfasis en lo que tiene que ver con el lugar de Argentina en la región y en el mundo a partir del nuevo escenario que tenemos. Pero sí anticipo algo que seguramente después se va a poder profundizar en el análisis de la política nacional argentina, que tiene que ver con el hecho de que si queremos saber qué es lo que está haciendo el macrismo en la Argentina, hay que leer nuevamente el Consenso de Washington. La versión del Consenso de Washington de 1989, esta formulación de John Williamson, que en 10 puntos desarrolla los pilares de un proyecto neoliberal para el mundo y para la región, pero con una particularidad. Estamos en un mundo en donde la transnacionalización de las finanzas desde el año 89 hasta el momento actual ha sido de una vertiginosidad y de un nivel de incidencia tan grande que las consecuencias de la aplicación del modelo del Consenso de Washington tiene que ser además mirado desde esta perspectiva de la enorme erosión que genera hoy en cualquier economía nacional y regional el funcionamiento de los mercados financieros, el funcionamiento de las transnacionales de las finanzas. Y esto lo estamos visualizando, entre otras cosas, aquí en la Argentina, a partir de un nuevo proceso de endeudamiento y de compromiso de la Argentina con ese mundo de las transnacionales de las finanzas, que implica pérdida de soberanía política y pérdida de independencia económica, y que no tenemos la menor duda está generando y va a profundizar en el futuro una afectación de la Argentina de la justicia social que concebimos desde el peronismo y que concretamos con enormes avances a partir de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. En ese contexto, entonces, de afirmar que la Argentina vive hoy una nueva etapa de la implementación del Consenso de Washington en esta nueva realidad de economía de finanzas transnacionalizadas, quiero hacer referencia a algunas cuestiones que tienen que ver con la política regional y con el posicionamiento de Argentina en el mundo a partir de diciembre del año pasado.
Quienes eran nuestra oposición sostuvieron en la Argentina algo que seguramente lo han sostenido en sus países también. Yo lo he escuchado en la boca de la oposición brasileña, de la oposición venezolana, de la oposición paraguaya y uruguaya en particular, pero creo que esto responde a un argumento regional de la derecha. Esta idea de que la Argentina se aisló del mundo y que cualquier gobierno de la nueva derecha, entre comillas, tiene que tener como objetivo la reinserción en el mundo. Esto es lo que planteó el macrismo durante su campaña, esto es lo que quienes ejercieron la oposición a nuestro proyecto político en el gobierno sostuvieron durante años. La Argentina aislada, la Argentina parte de un eje del mal que involucraba a otros países hermanos de América Latina, que involucraba a países de otras regiones como argumento principal en materia de política exterior. Estar integrados al mundo a partir de la priorización del vínculo con Sudamérica, del vínculo con América Latina y Caribe, no cabía en la comprensión de estas expresiones de la derecha argentina. La consideración de que la priorización del proceso de integración regional era nuestra plataforma de vinculación con el mundo, en un mundo que concebimos como multipolar, fue traducido por las fuerzas de la derecha argentina lis y llanamente como aislamiento del mundo. Pero fíjense que ese tipo de argumento alcanzó no solamente a nuestra relación con los países hermanos de América Latina, también fue proyectado a nuestros vínculos con los BRICS, por ejemplo, una experiencia evaluada mundialmente como novedosa, como exitosa, como positiva en el camino hacia la construcción de un mundo multipolar. Nuestra vinculación con Rusia, nuestra vinculación con China, nuestra vinculación incluso con otros países con los que nuestro país no había sostenido un vínculo político, diplomático fluido, como el caso de la India o el caso de Sudáfrica, o más allá de los BRICS, nuestro creciente vínculo con los países del sudeste asiático era concebido como parte de una política de aislamiento del mundo. Básicamente, esto responde a la consideración de quienes así conciben las relaciones internacionales, de que toda vinculación que no tenga como eje la relación con los Estados Unidos de manera primordial, de manera central, y con el sistema, ni siquiera les digo con los países europeos, con el sistema de la Unión Europea, era descartable. La consideración de que si nuestra relación con el mundo no pasaba por el prisma, por la aprobación, por el visto bueno de Estados Unidos y de la Unión Europea, no era válida. El gobierno de Mauricio Macri ha producido un giro total, categórico, en materia de relaciones internacionales. Y esa reinserción en el mundo ha sido concebida como realineamiento tras los Estados Unidos, rápidamente producido desde las primeras horas del gobierno y con una tempranísima visita de Barack Obama a la Argentina como principal acción de política exterior implementada por el actual gobierno, ha implicado poner en duda el compromiso de Argentina, sobre todo en los organismos multilaterales, en favor de la multipolaridad. Se han puesto bajo revisión los convenios de la Argentina con China, se han puesto bajo revisión los convenios de Argentina con Rusia y se ha producido una clara toma de distancia respecto de la
relación con el conjunto de países que integran los BRICS. Se ha manifestado una clara decisión y voluntad de avanzar en los procesos de libre comercio, con manifestaciones públicas del presidente, de su canciller, en favor de la vinculación de la Argentina con la Alianza del Pacífico, la expresión de funcionarios de áreas estratégicas dentro del actual gobierno, como es la Secretaría de Comercio, en función de que la Argentina avanzaría en un acuerdo en el marco del Transpacífico, la búsqueda de relativización del sistema de integración. El gobierno sigue declamando la importancia del Mercosur, al mismo tiempo promueve un posicionamiento en favor de la flexibilización de los mecanismos de Mercosur como forma de poder alcanzar acuerdos de libre comercio, entre otros con la Unión Europea. Se anuncia la posibilidad de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y aparece en el horizonte la posibilidad de un acuerdo de la participación de la Argentina, ya no solamente en la Alianza del Pacífico, sino también en el Transpacífico. Por otro lado, estamos viviendo un momento de desarticulación de la política argentina respecto de Malvinas. Hay un claro abandono, yo lo voy a decir sin eufemismos, y si hay prensa espero que alguien lo tome además, porque lo decimos y vemos que se busca minimizar este tipo de posiciones. No nos extrañan las posiciones del gobierno de Mauricio Macri respecto de la cuestión de la soberanía sobre Malvinas, pero además decimos que hoy el gobierno de Mauricio Macri da muestras de estar utilizando la cuestión Malvinas como carta de cambio por la Secretaría General para la canciller Susana Malcorra. Lo decimos claramente, hay indicios claros de que la Argentina está negociando ceder reivindicación de soberanía en favor del apoyo del Reino Unido a la candidatura de la señora Malcorra a la Secretaría General de Naciones Unidas. No sé hasta dónde conocen la postulación de la actual canciller argentina, pero me parece que es muy importante que este dato lo tengamos todo presente. La señora Malcorra ha sido jefa de gabinete del secretario general de Naciones Unidas hasta diciembre, cuando asumió la Cancillería Argentina, la titularidad del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Sus antecedentes son similares a los de otros funcionarios del gobierno de Macri. Fue CEO de Telecom y fue CEO de IBM como antecedente directo previo a su llegada a Naciones Unidas. Y ha estado en las últimas semanas de gira promocionando su candidatura, haciéndolo poniéndole un especial énfasis a su agenda en el Reino Unido. Agenda en donde se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, sin tocar el tema de Malvinas, haciendo declaraciones posteriores diciendo que para el actual gobierno argentino Malvinas no es una prioridad, al mismo tiempo que está promocionando su candidatura a la Secretaría General. Nosotros decimos claramente, no queremos un secretario general de Naciones Unidas, podemos querer una secretaria general, lo que no queremos es alguien que ocupe ese lugar expresando políticas de realineamiento tras los Estados Unidos, de relativización del proceso de integración regional y mucho menos utilizando como prenda de cambio para sus posicionamientos políticos personales a una cuestión tan sensible, tan delicada y fundamental dentro de la política exterior argentina como es la cuestión Malvinas. Cuestión que por mandato constitucional además implica
la obligación de cualquier gobierno, de cualquier funcionario argentino, de reivindicación de la soberanía y de trabajo en función de ese objetivo de soberanía. La política del actual gobierno también ha desarticulado todo el sistema de administración del comercio exterior. Para que ustedes tengan una idea, hoy en la Argentina, a partir de decisiones que se han tomado y que no han pasado por el Congreso Nacional, los productos importados se encuentran prácticamente sin obstáculos para el ingreso a nuestro país y se está registrando un fenómeno que nos denota la enorme gravedad que tiene esto, antesala de lo que seguramente va a intentar el Gobierno Nacional, que es generar condiciones para la firma de tratados de libre comercio. Pero quiero advertir que no hace falta llegar al Tratado de Libre Comercio para que nosotros visualicemos las consecuencias que implican las políticas de liberalización del comercio actualmente vigentes. Los productos que están siendo importados a la Argentina y que han aumentado de una manera exponencial son fundamentalmente productos alimenticios que se producen aquí en la Argentina, bebidas que se producen aquí en la Argentina y bienes de uso personal, particularmente textiles, que se producen aquí en la Argentina. Ha decaído, como resulta lógico cuando hace uno un rápido análisis, la importación de bienes de capital, de bienes destinados a adquirir maquinarias necesarias para nuestra industria o repuestos necesarios para sostener la maquinaria de nuestra industria que no es producida en la Argentina. Las consecuencias las estamos viendo ya directamente. Yo vengo de una provincia vitivinícola, por ejemplo, una provincia donde se produce la mayor cantidad, y voy a decir humildemente, el mejor vino argentino, que es Mendoza. En mi provincia de Mendoza ya registramos importación de vino chileno. Bien por los hermanos chilenos, digo, ahora no resulta razonable y lógico que en una provincia, en un país con una fuerte tradición vitivinícola, con un fuerte desarrollo de la vitivinicultura, estemos importando vino de un país, por más hermano que sea, digamos, porque esto no está puesto en un marco de integración con Chile. En mi provincia también ocurre algo que en Venezuela sé que ha estado ocurriendo, ¿no? En la frontera, el paso a comprar al otro lado, ¿no?, de la frontera, lo cual implica también un impacto. Tengamos en cuenta que Chile es uno de los países con políticas de apertura comercial más altas de nuestra región y del mundo. Los compañeros de las provincias del litoral nos dan cuenta del ingreso de naranja. Las provincias del litoral producen cítricos. Bueno, naranja española. O los compañeros de las provincias frutícolas nos hablan del ingreso de manzanas y peras, también importados. Esta es la política de destrucción del mercado interno, una de las condiciones que plantea el Consenso de Washington: desregulación y libertad de comercio. Esta es la política que está implementando en materia de comercio internacional el actual gobierno. Se han desarticulado absolutamente los mecanismos de control del ingreso de capitales, lo cual nos habla, miren, tenemos la preocupación de que la Argentina vaya hacia el TISA, el Tratado de Servicios, entre los cuales están los servicios financieros a nivel internacional, que busca liberalizar las condiciones internacionales en materia financiera. Yo les digo, no hace falta TISA para que tengamos los enormes problemas que genera esta eliminación de los mecanismos de control del ingreso de capitales y sobre todo del egreso de capitales. Hemos tenido la más alta fuga de divisas
yo no quiero escaparle el número, pero si no recuerdo mal, en los primeros 3 meses fue algo así como 2.000 millones de dólares de fuga de divisas de la Argentina, a partir de la enorme desregulación que ha producido el gobierno en materia financiera. Bueno, este es el modelo de inserción de la Argentina en el mundo que propone Mauricio Macri y su gobierno. Es un modelo de inserción en donde comprobamos el estilo de inserción que pretende cuando aparece el presidente Mauricio Macri, él de manera personal, asociado como director de sociedades offshore en Bahamas y en Panamá. Es la inserción internacional de una élite que hace lo que hace el presidente Mauricio Macri. En su última declaración jurada reconoce tener 18 millones de pesos en cuentas en Bahamas. Esa es la inserción internacional. Es el hecho de que la élite argentina esté asociada a estas políticas de la transnacionalización financiera. Es la inserción internacional que permite la intervención de los Estados Unidos en los últimos acuerdos que fueron celebrados con la visita de Obama. Ahí está presente, está el germen de lo que es la posibilidad de intervención en la política de seguridad y de defensa de la Argentina. Aparece ya declarado por el propio viceministro de Defensa de nuestro país la posibilidad de instalación de bases, que de manera eufemística dicen bases logísticas en Ushuaia, por ejemplo, pero que sabemos, Ushuaia, pensemos Ushuaia, puente con Malvinas y puente con la Antártida. Esta es la inserción internacional, es la inserción de la entrega, es la inserción de la dependencia. Esto es lo que nos está proponiendo el actual gobierno. Yo, para ir cerrando, quiero contarles que no estamos de brazos caídos. Estamos dando la discusión, estamos dando el debate. Hemos vivido meses, desde diciembre en adelante. En algún momento, no sé si mis compañeros lo van a compartir, este concepto. Creo que en algún momento podemos haber estado azorados, incluso que nos pueden haber sorprendido algunas de las medidas que han sido adoptadas por el actual gobierno. Lo que sí tengo que decir es que en todo momento ha habido resistencia. Pero lo más importante de todo es que, expresando el sentir de los compañeros, Cristina Fernández de Kirchner, en una ocasión muy especial, ustedes saben que había sido citada a declarar en una causa amañada, una causa absolutamente persecutoria, inquisitoria, a partir de una enorme movilización popular que la acompañó a la expresidenta, a la presidenta para nosotros. Cristina Fernández de Kirchner nos propuso, y repito, creo que respondiendo al sentir de cientos de miles de compañeros de todo el país, que teníamos que pasar de la resistencia a una acción positiva, constructiva, de construcción de un frente ciudadano. Y básicamente lo que nos transmitió la presidenta fue la importancia de que trabajáramos en una fuerte articulación con todos los sectores que se ven identificados con la defensa del trabajo en un momento en que crecen los despidos, crece la precarización laboral y los sectores de la producción que se están viendo también afectados por estas políticas de destrucción del mercado interno. Y nos propuso que ese Frente Ciudadano apuntara
a una articulación con los sectores de la cultura, que nos diera la posibilidad de articular con las organizaciones sociales, que nos diera la posibilidad de pasar de la posición de resistencia a la posición de una propuesta constructiva hacia adelante. Y en eso estamos trabajando. Y en eso quiero destacar que lo hacemos no solamente con un profundo sentido nacional y popular, como define nuestro proyecto político en la Argentina, sino que también lo hacemos con un profundo sentido de hermandad latinoamericana y caribeña, sudamericana. Y que sabemos que esta lucha tiene una dimensión fundamental en relación a acompañar y acompañarnos, a pedir que nos acompañen en la expresión de solidaridad y de defensa de los valores de nuestro proyecto, de defensa de las posiciones políticas que hemos sostenido desde el campo nacional, popular, progresista, de izquierda en nuestra región. Fíjense que en esta mesa hemos compartido la realidad de Venezuela y de Brasil. Fíjense que el gobierno de Mauricio Macri tuvo como primer posicionamiento internacional, previo a la subordinación a Estados Unidos, solicitar la aplicación de la cláusula democrática contra Venezuela. No era casual. Aquí tuvimos durante la campaña electoral a dirigentes de la oposición venezolana haciendo de la suya junto con el entonces candidato Mauricio Macri. Todo esto llevó a una situación bochornosa en la cumbre de Mercosur. Bochornosa. Todo esto llevó a que el presidente Macri optara en un siguiente compromiso regional, priorizar Davos por sobre el encuentro de CELAC, mandando a la vicepresidenta, quien cumplió un papel, digámoslo nuevamente, bochornoso. Como argentinos, la verdad, nos hemos sentido avergonzados de las posiciones sostenidas por Macri y por la vicepresidenta Michetti. Y no es casual que esta arremetida contra Venezuela haya estado acompañada de gestos muy fuertes hacia la oposición brasileña. Fuertísimos. Gestos que luego, durante el proceso de ilegal suspensión en búsqueda de la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, y decimos presidenta porque consideramos que es la presidenta constitucional del Brasil, hoy Dilma Rousseff, junto con ese acompañamiento del proceso destituyente, Argentina tiene el gesto a través de su gobierno de ser el primer país que en minutos reconoce la consumación del golpe en el Senado. El comunicado de la Cancillería argentina es escuetísimo, no tiene 3 párrafos, creo que son 2 párrafos. Básicamente expresa confianza en que Brasil consolide su proceso democrático en el momento que se estaba suspendiendo a la presidenta Dilma. Pero también tenemos que decir que en este Congreso, que votó todo lo que les dije que votó, durante 2 sesiones seguidas hemos intentado expresar la solidaridad con el pueblo brasileño, la condena del golpe, y hemos intentado también expresar nuestra posición en favor del reconocimiento de la investidura presidencial de Dilma Rousseff, con un bloqueo sistemático por parte del oficialismo y lamentablemente por lo menos en una de las sesiones, con la funcionalidad de parte de la oposición argentina. Este es el posicionamiento regional del gobierno de Macri. Y frente a eso, nosotros decimos que hay que avanzar desde la posición de resistencia hacia posiciones propositivas, constructivas, y este ámbito parlamentario
Es fundamental para que hagamos eso, es fundamental para que acompañemos a los hermanos de Brasil, acompañemos a los hermanos de Venezuela, reafirmemos nuestro compromiso con el resto de los gobiernos populares, progresistas, de izquierda de nuestra región. El año pasado lo hicimos con Ecuador, estuvimos allí presentes en el momento en que se consumaba uno de los hechos destituyentes que por suerte se pudo revertir Rafael Correa y su gobierno, que estemos acompañando activamente. Yo quería terminar en esa dirección remarcando la importancia de algunas acciones concretas. En primer lugar, una cuestión conceptual. Tenemos que reafirmar nuestras posiciones antiimperialistas. A veces las hemos relativizado. A veces hemos pensado que ese mundo de predominio de Estados Unidos como potencia mundial iba a cambiar rápidamente hacia un mundo multipolar, cosa que no se ha concretado hasta el momento. Y tenemos que reafirmar nuestra posición antiimperialista de todos los imperialismos, pero particularmente de aquellos que en nuestra región tienen un mayor énfasis y una mayor presencia. Y en ese sentido lo decimos sin lugar a dudas. Nuestras políticas son de autonomía e integración. Autonomía respecto de los poderes políticos de las grandes potencias, autonomía respecto de los grandes centros económicos y financieros internacionales, autonomía respecto de aquellos sectores corporativos que desde la comunicación, desde la informática, desde la Internet, intentan también vulnerar nuestra soberanía, nuestra independencia. Por otro lado, buscar generar un acercamiento mayor entre nuestros movimientos políticos y sociales. Creo que en eso tenemos que reconocer que hemos hecho mucho, pero también tuvimos déficit. A veces nos cuesta sentir como parte del mismo proyecto político al PSV de Venezuela o al Frente Amplio de Uruguay o al Partido de los Trabajadores de Brasil y así sucesivamente. Nos cuesta integrar. Tenemos que, en eso me parece, hacer mucho más, revitalizar los ámbitos que están y crear nuevos ámbitos también de acercamiento. Nosotros desde el Frente para la Victoria creo que tenemos una tarea pendiente en ese sentido y espero que en este momento podamos hacerlo. A veces las urgencias de ser oficialismo lleva a que estos procesos no se hagan con la fortaleza y en el tiempo en que se deben hacer. Mayor articulación parlamentaria. Betty Lotto, por ejemplo, participa en el Parlamento Latinoamericano. Nosotros vemos ahí cómo la derecha juega de memoria, como decimos en el fútbol, ¿no? Los intereses a los que responden y la agenda que tienen, no la tienen que consensuar, viene propuesta e impuesta por los grandes medios de comunicación, por los gobiernos con improntas derechistas de la región, por las ONG vinculadas con esos movimientos, esos partidos, sobre todo de la derecha latinoamericana. Bueno, en ámbitos como el Parlamento Latinoamericano, o en ámbitos incluso con una mayor fortaleza institucional como el Parlasur, en el Parlamento Andino, en el Parlamento Centroamericano, el hecho de que compartamos estrategia y agenda en común. Me parece que es muy importante que lo hagamos. Y podemos hacerlo, es cuestión de prestarle atención, de aprovechar estos ámbitos para articular. Creo que hay que acompañar solidariamente también a los presidentes y presidentas de nuestra región en los momentos difíciles y también en los momentos que no son difíciles. Porque eso sirve, el conocerse desde antes, el tener el contacto, implica que uno no llega en el momento de la crisis, sino que uno haya podido acompañar los procesos políticos y sociales que vive cada uno de nuestros países. Me parece que también tenemos que apostar a sostener las políticas en favor de la multipolaridad, no solamente a partir de la vinculación de los gobiernos progresistas de la región con
gobiernos progresistas de otras regiones, sino también construyendo lazos políticos de partidos y de organizaciones sociales en función de la concepción de cómo seguir construyendo ese mundo multipolar, ese mundo que busca romper con las hegemonías unidireccionales. Y eso también lo podemos hacer. En Europa están pasando cosas interesantes, reflejo de las que hicimos aquí, y hoy las miramos nosotros, ¿no? Lo que pasa en España, lo que pasa en el Reino Unido, lo que pasa en Italia, bueno, en distintos países donde hay fuerzas progresistas que están dando la discusión. Es más, lo que pasa en Estados Unidos también, o ha estado pasando con fenómenos heterodoxos como el de Sanders. Creo que también tenemos que poner una mirada atenta a cómo darle contenido a experiencias de integración de los pueblos que nosotros generamos. El Mercosur social, por ejemplo. Eso nada nos impide seguir protagonizándolo desde Argentina, por ejemplo, hoy que no somos oficialismo en la Argentina. Hay que darse una agenda para eso. O las políticas de ciudadanía sudamericana que impulsa UNASUR, también lo podemos protagonizar, lo pueden protagonizar especialmente quienes son gobierno en sus países, pero también lo podemos hacer quienes somos oposición. Nuestros movimientos sociales, los movimientos de pueblos originarios, los movimientos cooperativos, están llamados a ocupar ese lugar, en el caso de Argentina, el lugar que dejó vacante un gobierno que se ocupaba de la integración de los pueblos para pasar a un gobierno hoy que no se ocupa del proceso de integración como proceso de integración de los pueblos. Y una última propuesta. Bueno, no mencioné en CELAC también impulsar estos procesos que nos dan la posibilidad de tener una mirada más allá de Sudamérica y trabajar sumamente integrados en una integración creciente con los hermanos centroamericanos y caribeños. Y lo último que quería plantear es la necesidad de que tengamos una agenda que responda a las urgencias del momento, que nos permita articular en temas algunos novedosos. Por ejemplo, la resistencia a todas las iniciativas en favor del libre comercio. A todas. Son todas contradictorias con la idea de mercado nacional, de mercado interno y de mercado regional. Allí tenemos mucho para hacer. En todos los países existen redes, existen foros, hay ONGs que están trabajando en estos temas. Tenemos que articularlos en una pelea en común. Creo que tenemos que integrar fuertemente en la agenda el tema surgido, denominado Panama Papers. Sabiendo de la presencia de un compañero panameño, vamos a buscar articular, porque, entre otras cosas, queremos ir a Panamá los diputados argentinos a articular con aquellos que en Panamá están preocupados por esta situación, que sabemos que lo están, y que tengamos la posibilidad de, en conjunto, ir en la búsqueda de la información que falta. Tenemos un presidente en la región vergonzosamente complicado con estos casos de sociedades y cuentas offshore. Pero además tenemos en la región la amenaza que significa para la consolidación de nuestras economías y de nuestras democracias del funcionamiento de estas guaridas fiscales. Y en esto podemos articular, podemos hacer cosas juntos. Podemos vincular a los diputados o diputadas de Argentina que están siguiendo este tema con los panameños, los brasileños, los uruguayos, los costarricenses, que están también preocupados por este tema. Y también creo que tenemos que articular en el campo de la denuncia, de las denuncias de violaciones de derechos humanos que están protagonizando gobiernos de derecha como el de Brasil, con restricción a la libre expresión, entre otras cosas, con políticas que seguramente van a avanzar en la criminalización de la protesta social, como está ocurriendo aquí en la Argentina. En la situación de detención
ilegal, arbitraria de dirigentes sociales e incluso de parlamentarios, como es el caso de Milagros Sala. Gravísimo. Hoy tenemos que salir con una contundente, permítanme la sugerencia, toma de posición respecto de este hecho aberrante que significa que una dirigente social, pero además parlamentaria electa por el pueblo argentino, esté sufriendo una ilegal situación de detención. Tenemos que denunciar situaciones como las que siguen vigentes en Paraguay con la detención, y esto lo hemos trabajado con los compañeros del Frente Guazú, el caso de Curuguaití. Tenemos situaciones que requieren de nuestra denuncia, no solamente en nuestros países, sino también en el exterior de lo que está pasando. Y comparto en esto lo que señalaba Héctor respecto del mirar hacia otro lado cuando se trata de denunciar estas situaciones, por ejemplo, ante la OEA. Hoy conducida por alguien a quien hemos considerado compañero y que arremete contra Venezuela y a pesar de nuestros pedidos nada hace respecto de Milagros Sala. Este tipo de situaciones las tenemos que denunciar, las tenemos que sostener, tenemos que dar la discusión en conjunto. Y por último, la democratización de los sistemas de medios de comunicación. Esta es otra batalla. Aquí en la Argentina derogaron por decreto las leyes en favor de la democratización a partir de lo que se conoce popularmente como ley de medios, pero que es la ley de servicios de comunicación audiovisual. Este tipo de discusiones tenemos la oportunidad de darla a fondo y tenemos sobre todo la oportunidad de darla en conjunto. Muchísimas gracias, compañeros.